a dar inicio a la clase del día de hoy y a continuar con nuestro bloque 1. Voy a pasar lista. Armenta Báez, Ariadna Gesemaní. Báez Aguilar, Abigail. Clemente Ricardo Jesús. Presente. Corona Monroy Lisbeth. Cruz López Cristian Ricardo. Presente. Durán Montes Raúl Antonio. Gallegos Saldaña José Manuel. Presente. García Pérez Alexis. Presente. García Zamora Alexis. Presente. García Sosa Steve. Guerrero González Saúl de Jesús. Presente. Hernández Carmona José Alfredo. Hernández Azael. Presente. Hernández Tenopala Saraí. Hernández León Sánchez Esmeralda de Benicio. Leiva López Dulcelí. López García Agustín. Presente. Lozano Fierro Gerardo. Presente. Lozano Velázquez Heredia Gabriela. Mendoza Corona Manuel Alejandro. Presente. Morales Sosa Junior. Presente. Olvera Hernández Areli. Ortega Munguía Miriam. Presente. Padilla Pérez Ana María. Presente. Pérez Domínguez Teresa Rubicel. Pérez García Ana Laura. Presente. Pérez García Verónica. Rivera Hernández Sandra. Presente. Rodríguez Suárez Giovanni. Presente. Rubín Saldaña Gracie Kelly. Sánchez Manrique Rodríguez. Presente. Sánchez Luis Brenda Marina. Serrano Vázquez Carla Alejandra. Presente. Silva Hernández Ryan Francés. Presente. Solís Ríos Marco Antonio. Presente. Zompar Salazar Loreley. Presente. Vázquez Barraza Suárez. Presente. Vázquez Ríos Guadalupe Belén. Presente. Vázquez Javier. Presente. Y Razo Torres Carlos. Gracias. Bien. Vamos a hacer, para introducirnos al tema, unas preguntas referentes a algunos temas que de alguna forma todos nosotros ya conocemos, dado el curso anterior. En este caso vamos a preguntar algo muy sencillo referente a estos temas. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es la función del ADN? Bien concreto, ¿no? A ver si... Transmitir información. ¿De qué tipo? La genética. Transmitir información genética, ¿verdad? ¿A quiénes? De padres a hijos. Hereditario. De padres a hijos, de células a células, podría ser. Bueno, entonces, ¿qué es transmitir una información? Desde luego codificada a través de una secuencia. Yo recuerdo muy bien que vimos esa parte en el periodo pasado, donde hicimos alusión precisamente a que esa secuencia determina un código, una información, entonces transmite esa herencia a través de una información que le llamamos genética. Otra pregunta sería, ¿dónde se localiza el ADN del ser humano? A ver, Ariel, ¿sí? Dime. En las células. En las células. ¿En qué células? En las. En
células? Sí, cromosomas. Está bien la respuesta, está en las células, pero tenemos que recordar que hay unas células que se diferencian precisamente porque poseen núcleo. ¿Sí se acuerdan? Sí. A ver si... Sería entre las eucariotas y las procariotas. Exacto, principalmente en las eucariotas, pero sí están las procariotas el ADN, porque aunque no está el núcleo presente, está el ADN, eso también lo habíamos comentado. Entonces tanto en procariotas como en eucariotas. Bien, otra pregunta sobre conocimientos que ustedes recuerdan es ¿dónde se localizan los cromosomas? A ver, otra persona. O sea, sí, los cromosomas son del ADN, del ADN de la célula. a ver, dime. En el núcleo. En el núcleo de las células. ¿Y los cromosomas se ven todo el tiempo? ¿O se pueden percibir? ¿Solamente cuando los podemos ver? Solo Cuando se divide la célula, perfecto. Muy bien. Describe las diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias que hay entre la reproducción sexual y la reproducción asexual? A ver. Sería que una necesita de un solo individuo y otra necesita de la unión de dos células. ¿Te acuerdas cómo se llaman esas dos células? A ver. Exacto, la unión de dos gametos. Entonces, en un caso, en el caso de la reproducción sexual, estamos hablando de la unión de dos gametos. Y en el caso de la reproducción sexual, no se necesita de esa unión de dos gametos. Por eso se le llama asexual. Perfecto. ¿Tienen algún ejemplo de lo que es la reproducción asexual? ¿Pueden citarme algún ejemplo de la reproducción asexual? Pues puede Sí. ser bueno, en los animales las estrellas de mar en las plantas porque corta el tallo. Esa sería por regeneración. Bueno, sería un caso. El moho. El moho, exacto, hay varios tipos de reproducción que no requieren de la intervención de los gametos. Entonces esto nos hace fijarnos precisamente en lo importante que es entender los diferentes tipos de reproducción, que es parte del bloque que nosotros estamos abordando. ¿Por qué será importante la reproducción sexual? ¿Por qué la consideraríamos importante la reproducción sexual? En el caso de la unión de los gametos, ¿por qué la consideraríamos importante? ¿Por la extinción o por evitar la extinción? A ver si. Porque, por ejemplo, también nosotros como ser humano, la extinción de algunos otros organismos, si ya no se reproducieran, nos afectaría a nosotros. Ok. Hay un equilibrio ecológico entonces. Consideramos que existe por alguna razón las especies, cumplen entonces alguna función específica. Sí. Entonces es importante por su perpetuación. ¿Sería esa la respuesta? Desde luego, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la perpetuación de las especies. Son importantes porque cumplen una función en ese ecosistema, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que cada especie cumple una función. O sea, no puede haber unas y otras no. O sea, no podríamos decir que no hubiese plantas porque sabemos que las plantas son muy necesarias para la vida del resto de los seres vivos. Igualmente, en la escala de los diferentes estratos o diferentes grupos de especies, podríamos hablar de que cada una va a cumplir una función específica, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿De acuerdo? ¿Alguien me podría dar una opinión con respecto a la importancia de desarrollar hábitos de prevención contra el cáncer?
hábitos de prevención contra el cáncer. ¿Por qué es importante eso? Pues un ejemplo de un hábito sería, no sé, no estar en el sol mucho tiempo, porque podría causar lo que es el cáncer del piel. ¿Y eso tiene alguna relación con el tema que nosotros abordamos? Pues sí, porque es por ejemplo el ciclo celular y igual podría, el ciclo celular si no está bien, completo, produce cáncer, ¿no? Exacto, podría haber alteraciones a nivel del ciclo celular. Bueno, así podríamos hablar de varios ejemplos. También, no sé si recordemos que dentro de ese DNA que nosotros estudiamos, existen unas estructuras básicas que lo conforman, llamadas nucleótidos. Y cada nucleótido tiene 3 moléculas especiales. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 3 moléculas? ¿En azúcar? ¿Cómo se llama esa azúcar? Es oxirribosa, ¿sí? ¿Alguien más? Un fosfato también. ¿Y otro más? No, eso es parte del estudio que hicimos de la célula, pero no. Hay otro elemento, que es de 4 tipos. ¿Sí? El nucleótido es el conjunto, ¿no? El nucleótido es el conjunto. Hay unas bases. Exacto, son las bases nitrogenadas, la guanina, la citosina, la timina. Esas bases, junto con el azúcar que llamamos oxirribosa y lo que es el ácido fosfórico, el fosfato, conforman un nucleótido y así se forman las cadenas de DNA. ¿Se acuerdan que son 2? Son 2, ¿verdad? Que forman una hélice y que realmente estuvimos repasando. Bueno, eso sería nuestra parte introductoria o de apertura para dar inicio ya a lo que sería el llamado ciclo celular que vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a pasarles un video con las características que tiene el ciclo celular. Este ciclo celular no es más que la representación gráfica de lo que sucede en una célula desde que nace, pasando por su periodo de crecimiento, desarrollo, reproducción y hasta que se muere. Esta célula entonces cumple todo un ciclo. Ese es el ciclo celular. Y hablamos de fases como lo es la fase G1, ya veremos en el video, la fase S, la fase G2 y la fase M. La fase M corresponde al tipo de división celular que nosotros vemos en las células somáticas. ¿Se acuerdan cuál es el tipo de división celular en las somáticas? La mitosis. La mitosis es para las células somáticas y la meiosis sería entonces para las células. ¿Para qué tipo de células? Hay otro tipo de células. Dijimos que hay células somáticas y células sexuales. No se preocupen, vamos a ver el tema de meiosis y vamos a hablar cómo se dividen las diferentes células a ese respecto. Si alguien me hiciera favor con papel, pero
Ahí está.